Hola, buenos días. Soy Curro de los Santos, soy terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y maestro de educación especial de Tándem y os voy a contar un poco cómo hacemos en nuestro centro para conseguir el control de esfínteres en los peques que les cuesta un poquito más. Os voy a contar primero cómo lo hacemos con los niños y niñas que no tienen tanta dificultad y es el primer método que vamos a ver y cómo lo intentamos después con niños con los que esto no funciona. Esta charla es repetición de una charla que hicimos hace casi 2 meses, pero que hemos tenido problemas con la grabación. Entonces, bueno, vamos a repetirla y vamos a intentar resolver las dudas que surgieron en aquel momento también. Lo primero, y como estoy empezando todas las charlas, es presentando mi sudadera de terapia ocupacional, un poco en reivindicación de esta figura en el ámbito de la infancia y en el ámbito escolar. Bueno, pues empezamos. Os cuento un poquito las propuestas que hacemos desde Tándem y cómo pues están basadas también en estudios y en evidencia. Entonces os comparto pantalla. Bueno, pues como os decía, en nuestro centro todos los veranos, todos los años, tenemos un programa intensivo en julio. Y entonces, casi siempre uno de los objetivos que nos planteamos con nuestros peques, y además es bastante frecuente, pues es el control de esfínteres. Algunos peques nos lo planteamos con 5 años porque no lo han podido conseguir antes y otros peques pues con 2 o con 2,5. Es algo que suele generar mucha ansiedad en los papás, os da como miedo. Hace poco, durante este periodo, una de las mamás que había estado en la charla y que le había hecho las recomendaciones, me estaba contando que el peque, que es un peque que tiene dificultades con la atención, pues que le estaba costando, ¿no? Como que estaba teniendo que hacer muchos cambios, ahora veremos cuál es la metodología, pero que estaba teniendo que hacer muchos cambios y que no veía que el niño lo fuera a resolver, ¿no? Y unos días después, en el WhatsApp me comentaba que efectivamente, que lo había resuelto y que hubo un momento en el que hizo clic y que el niño lo consiguió. Y esto es un poco lo importante, ¿no? Que sepáis que utilizando esta metodología son muy poquitos los niños que les cuesta. Normalmente, cuando no funcionan las dos propuestas que os vamos a dar es porque el peque o la familia no están preparados. Entonces, lo ideal será dejarlo durante un tiempo y volvemos un poquito más tarde. Bueno, os presento aquí un poco algo de evidencia que hemos consultado, que he consultado para que, pues un poco constatar que lo que estábamos haciendo estaba basado en esta evidencia. Ya en su día, cuando hicimos el protocolo, consultamos estos documentos. Es verdad que no vamos a seguir un método en concreto, ahora veréis que hay varias propuestas, ¿no? Todas basadas en estrategias conductistas. No vamos a seguir un método concreto, pero es nuestra propia forma de hacerlo, pero sí que es muy similar a la que proponen los estudios, ¿vale? En los estudios hay cosas que nos parece interesantes compartir, porque son dudas que soléis tener. Pues, por ejemplo, ¿no? Hablando de sexo, parece que las niñas, pues como en casi todo este inicio del desarrollo, pues van un poquito por delante. No hay tanta diferencia, pero sí que hay unos mesecitos de diferencia, ¿vale? La edad a la que se consigue ha ido variando. Antes, históricamente, antes se conseguía antes. Parece que antes teníamos como más prisa en que los niños fueran autónomos y ahora pues suele ser a partir de los 2 años, 2 años y medio, ¿vale? Cuando se consigue. Pero hay niños que tienen su propio desarrollo y lo van a conseguir un poquito más tarde y no pasa absolutamente nada, estaría dentro del tiempo. La edad media sería para las niñas de 25 meses y medio y para los niños de 30 meses y medio, o sea, 5 meses de diferencia. 25 meses a mí me parece poco, pero bueno, es la media un poco de los estudios que se han hecho. Y después hay otros estudios que dicen que es un poquito más tarde cuando se completa, ¿no? Hay estudios que hablan de los 3 años, estos ya son estudios a nivel mundial, y entonces habla que, bueno, pues hay en sitios donde se logra mucho más tarde, y el rango estaría entre los 22 y los 54 meses. Los estudios dicen que entre esas edades
lo podrían conseguir más o menos los niños y las niñas de forma natural, con lo que vamos a llamar el modelo 1. Ahora veremos en qué consiste. En cuanto al control, tanto de la micción como del control de heces, pues hay estudios que nos dicen que se consiguen a la vez, que se consigue uno antes que otro, ¿no? Que parece que la micción se consigue antes, que puede ser la defecación. Bueno, no hay nada así estandarizado, lo vamos a trabajar de forma similar, ya lo veréis, y la idea es que el niño, en cuanto tome el control cognitivo de qué es lo que está haciendo, pues si primero consigue el de las heces, después conseguirá el de la micción. El de las heces a veces da problemas, pero más pues porque hay niños que son estreñidos, que retienen, que es más difícil controlar ese esfínter, pero bueno, más o menos diríamos que lo consiguen a la misma edad. Y en cuanto a la cultura, pues parece que las culturas en las que tenemos pañales desechables, estos son datos que igual me parecen interesantes, como que tenemos menos prisa en activar todo esto, ¿no? Si tú tienes que estar limpiando pañales llenos de caca y tienes que estar limpiando gasas, pues parece que aceleras un poquito el proceso, ¿vale? Y en Estados Unidos los estudios que se han hecho dicen que los afroamericanos lo consiguen antes que los caucásicos porque parece que culturalmente consideran que hay que conseguirlo. Lo que os decía en cuanto al control de las heces no está muy claro, ¿vale? Y después hay un estudio que me parece muy interesante, este que os pongo aquí de Tauman y sus colaboradores, en el que se hizo un entrenamiento, se hicieron dos grupos control, ¿no? Entonces se hizo un entrenamiento en el que había niños y niñas a los que la propuesta se les hacía un poco alabando todo esto, ¿no? Quitándole importancia y alabando cada vez que iban al baño o que hacían las cosas bien. Entonces tenían como tres pasos, ¿no? Uno eran las pautas, ¿vale? Para ir al baño. Estas la tenían en los dos grupos. Y había un grupo en el que solo se utilizaban palabras positivas en relación a las heces. Ahora vemos uno de los cuentos que os propongo, que se puede contar. Lo que hace es esto, ¿no? Es quitarle hierro a la situación y hablar en positivo, ¿vale? Y una vez que iban al baño, elogiaban a sus hijos. Esta parte también se hacía en el otro grupo. La diferencia era que en uno de los grupos solo se hablaba en positivo de las heces. Pues parece que cuando terminó el estudio, los niños y niñas en los que se había hablado de forma positiva sobre las heces y no sabían qué asco ni cositas de estas, parece que habían conseguido antes ese control de esfínteres. Entonces, bueno, repetiremos esto un poquito más adelante, pero es importante cuando nos planteemos el control de esfínteres hablar sobre los prerequisitos. En algún caso, pues, y esto hablo mea culpa, ¿no? Ha habido niños que, bueno, que estaban ya caminando, pero que eran muy inmaduros, que lo han conseguido a base de terapia y por ejemplo, les ha costado más de la cuenta el control de esfínteres. Hay que tener en cuenta que a nivel físico el niño tiene que tener más o menos un desarrollo de 2 años y si queremos asegurarnos 2 años y pico, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos diría? Pues que son capaces de discriminar también las sensaciones, que son capaces de hacer una relajación o una contracción del esfínter para hacer ese control. Entonces, esto más o menos cuando llega, pues sobre los 2 años y pico de desarrollo motor, no de edad cronológica, ¿vale? Y en este sentido, a nivel físico, pues tendremos que descartar que hay algunas dificultades de tipo orgánico. Por ejemplo, eso, el estreñimiento suele ser algo que dificulta y hace más complejo la adquisición del control de esfínteres. Y después, a nivel sensorial, pues un poco hablaremos también más adelante, pero hay que tener en cuenta que el niño ya tiene que discriminar esas sensaciones interoceptivas que llamamos, que le dicen cuando hay un llenado vesical o que le ayudan a organizar, ¿no?, el movimiento del esfínter. A nivel de requisitos, prerequisitos cognitivos, pues tienen que entender, oye, que vamos a ir al baño, ¿no? Y tienen que estar motivados hacia ello. Ahora veremos cómo podemos conseguir también esto. Y a nivel emocional, pues bueno, muchas veces el hándicap que nos hemos encontrado pues está más en la segurización, ¿no? En este proceso de segurización del niño, de sus padres, en este vínculo que a nivel emocional se vean ellos fuertes para afrontar esta situación.
y de verdad que esto muchas veces sí que es lo que más interfiere. Entonces tiene que ser, cuando os decidáis a hacer el control de esfínteres, tenéis que tener muy claro que vais a ir a por ello, que vuestro hijo puede conseguirlo y que vosotros también lo podéis conseguir. Porque la mayoría de los fracasos, cuando el resto de prerequisitos se han establecido, vienen por esto, ¿no? Vienen porque no están preparados los papás. Y hay veces que lo mejor es esperar. Y os cuento casos de éxito. Yo he tenido niños, por ejemplo, mellizos, en los que los papás han marcado, yo a lo mejor lo hubiera intentado antes, y ellos han marcado cuál iba a ser el ritmo, y se ha conseguido sin que existiera conflicto, se ha conseguido porque los padres han ido generando esa seguridad en ellos mismos y en los niños, y al final ha sido mucho más natural. Quizás yo lo hubiera conseguido un año y medio antes incluso, pero hubiera sido bastante más traumática la situación. Entonces, bueno, es importante que cada familia identifique cuál es su ritmo y en qué momento está para realizar. Y a nivel ambiental, pues también tendremos un poco que ver qué tipo de sistema vamos a utilizar para posicionarle en función de las posibles necesidades, si el niño ya puede desplazarse o no al orinal, y esto es importante. Por ejemplo, en la anterior charla una mamá me preguntaba que su hijo, que tenía parálisis cerebral y que estaba ahora aprendiendo a gatear, que ella ya estaba trabajando el control de esfínteres. No hay ningún problema en ir familiarizándonos, en ir jugando con el orinal, incluso en ponernos, pero es muy frustrante para un niño que todavía no puede desplazarse al orinal, que le entren ganas de hacer pis en un momento dado y que no pueda ir al baño, y que tenga la capacidad cognitiva, la estabilidad emocional, ¿no? Esa segurización emocional, pero sin embargo no pueda desplazarse porque el baño no es capaz de acceder a él, ¿no? Entonces habría que buscar una forma de ayudar a este niño, a lo mejor con un orinal un poquito más bajo, porque habría que ver, ¿no?, qué tipo de apoyo se le ponen para favorecer que en el caso de que adquiriera el control de esfínteres pudiera realizarlo. A veces se dan estos problemas. Por ejemplo, el estreñimiento es muy frecuente y aquí lo hemos pasado un poco mal. A veces lo que utilizamos son unas bombitas homeopáticas que llevan miel, bueno, y entonces esto hace que le entren ganas al peque de, a veces, supositorios de glicerina, un poco para favorecerlo. Es verdad que cuando hay problemas sensoriales y hay niños que en vez de empujar hacia afuera, empujan hacia adentro, tenemos que ver cómo hacemos. Hay por ahí estudios de compañeras terapeutas ocupacionales como Isabel Bodri. Yo los he probado, y entonces hay muchas veces que funcionan y otras que no. Al final también es una cuestión de no generar ansiedad, aunque es verdad que al niño le genera ansiedad, pero es ir poco a poco, no forzar la situación. Puede ser que el niño haya adquirido ya el control de esfínteres para la micción y que para la defecación tengamos que tardar un poquito más, pues porque existe esta dificultad. Y después a veces también nos encontramos con regresiones y también son bastante frecuentes, las transmiten los papás. Yo lo que intentaría es no preocuparme demasiado, dejar pasar un tiempo, a lo mejor hasta volver a intentarlo, y casi siempre se ha vuelto a reconducir de forma natural. Hay que ver cuál es el origen de esta regresión, ¿no? En niños típicos, niños que no tienen otro tipo de necesidades, normalmente tienen que ver, pues, por algún aspecto puntual emocional, ¿no? Pues cambio de casa, de colegio, separación de los padres, la venida de un hermanito. Entonces sería un poco analizar cuál puede estar siendo la causa, porque a lo mejor es un síntoma, ¿no?, de una cuestión más emocional, de vínculo y de apego. Entonces comenzamos con la propuesta. Yo creo que ya todas las familias, cuando empiezan con el control de esfínteres, antes han leído, ¿no?, como que han preguntado a las maestras y antes de empezar, pues les han contado algún cuento al peque. Nosotros os vamos a poner ahora un cuento que utilizamos mucho, que se les recomienda a los papás y que lo podéis tener en internet, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues un poco lo que decíamos en el estudio anterior. Hablar de las heces, hablar del pañal, sin, perdón, a ver. Os voy a compartir, pero con sonido, porque creo que ahora no os está llegando el sonido. A ver. Siempre grita. Ahí va.
Entonces, en este cuento que os digo, Hola niños, bienvenidos a nuestro canal. puedo mirar tu pañal. Hoy vamos a leer el libro ¿Puedo mirar tu pañal? Este Del autor. ratoncito va mirando el pañal de todos los animales. Y en cada tarro, Entonces, ninguna vergüenza. va viendo que todos Veo 7 caquitas de liebre, las van dice contando, ratón. van familiarizando. 1, 2, Al final, la propuesta dice es que todos les ¿tu digan pañal? que él Pregunta ya no lleva ¿cómo el es? pañal y le preguntan que cómo lo ha hecho y les dice que ha hecho gatita en el oído. ¡Queremos probarlo! Es un poco esto, ¿no? Esta parte de familiarización que lo que va a hacer es esta parte que os decía de familiarización, que lo que va a hacer es quitarle hierro al asunto y que se ha visto que funciona, ¿vale? Que los niños en los que al hablar del pis y de la caca no metemos cosas así asquerosas, ¿no? Parece que funciona mejor y que lo consiguen un poquito, ¿vale? Recomendaciones. Enfoque dirigido al niño. Bueno, esto en Occidente es lo habitual. Esto lo digo porque un poco buscando información, pues he visto que a lo mejor en Oriente, o sea, en China y en otros países, lo que hacen es que organizan un sistema en el que enseñan a los padres a detectar cuándo el niño puede estar haciéndose pis o caca para que a partir de ahí hacer un condicionamiento. Y lo hacen desde que son desde que son bebés, ¿no? Desde que son muy pequeñitos. Y los resultados hablan de que hay niños que lo consiguen al año y poco, ¿vale? Bueno, pues como en nuestra sociedad esto no es necesario, ¿no? Pues en principio vamos un poco a seguir las recomendaciones de las guías pediátricas, ¿no? Y un poco todo lo que os presento está basado en la de Canadá y en la de Estados Unidos, ¿no? Las recomendaciones, pues las de España son muy similares. Y entonces el enfoque es más dirigido hacia el niño. Entonces, lo que hacemos es enseñarle al niño a reconocer esas sensaciones para que puedas controlarlas, que evidentemente esto va a llegar mucho más tarde que si el entrenamiento lo haces con el padre, ¿vale? Vamos a empezar cuando estén preparados, vamos a elogiar los éxitos y nosotros recomendamos, aunque los métodos conductuales sí que castigan y regañan cuando comete el niño un error, nosotros no lo recomendamos. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que funciona perfectamente, que la mayoría de los casos, por no decir el 100% de los casos, que van a poder salir, o sea, que tienen todos esos prerequisitos, lo van a conseguir sin necesidad de castigo, de traumas y de estas otras soluciones que a lo mejor pueden tener efectos más rápidos, ¿no? Pero que sí que tienen también contraindicaciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, que le coja manía, que le frustre, etcétera, ¿vale? Entonces nosotros no castigamos. Como mucho sobrecorregimos, en el sentido de que es que limpiamos, ahora lo veremos en el método, limpiamos con el niño, lo echamos todo en el cubo de la ropa sucia, siempre que no genere más estrés. Por ejemplo, a niños con autismo, que sí que les puede generar un cierto estrés la situación, pues a lo mejor nos dan un par de prendas y directamente lo llevamos nosotros. Entonces, en cuanto a la preparación, ¿qué incluimos? Tienen que poder ir al inodoro, sentarse de manera estable y si no, tendremos que modificar el inodoro. Hay de todo tipo. Hay algunos que dan una cobertura, ahora veremos alguna foto, alguna cobertura de todo el cuerpo, incluso algunos llevan cinchas para personas que a lo mejor tienen falta de estabilidad, para niños que tienen falta de estabilidad en el tronco. Es encontrar algo donde el niño se sienta seguro, ¿vale? Ya tenemos que estar viendo que el niño mantiene, que a veces le vamos a tocar y ya han pasado 2 o 3 horas y el niño se está manteniendo seco, ¿vale? El niño tiene que ser capaz de seguir instrucciones simples como siéntate, vamos a bajar los pantalones, ¿vale? Y comunicar sus necesidades, porque lo ideal es que en breve, al principio a lo mejor en el entrenamiento se lo vamos a pautar nosotros, pero en breve nos lo tiene que pedir. El niño tiene que estar de acuerdo y le tiene que apetecer. Es decir, si estáis en un momento de conflicto absoluto con vuestro hijo, que no os quiere hacer caso y que, pues a lo mejor hay que tener más cuidado porque puede utilizar esto de los pises, para evitar o lo puede utilizar para llamar la atención, en fin, estas cosas que ocurren.
¿vale? Y todos tenemos que querer entrenarnos en el baño, ¿vale? Niños y padres. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este es el modelo 1, es el modelo habitual, es porque aprenden la mayoría de los niños y niñas que no tienen ningún otro tipo de dificultad. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez que ya sabemos que están esos prerequisitos y que han hecho la preparación, pues podemos empezar. Os pongo aquí que se puede empezar con el pañal puesto durante unas semanas o unos meses incluso a ir a sentarnos al orinal, ¿vale? Incluso se pueden sentar con el pañal puesto, no hay problema, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cantar, vamos a ir quitándole un poco de hierro al asunto y se va a ir familiarizando con la situación. Cuando el niño se empiece a hacer pis, en esta fase, ¿vale? Cuando empiece a hacer pis, también le vamos a llevar al orinal. Y entonces ahí en el orinal vamos a sentarle, si queremos le podemos quitar el pañal, pero ya os digo que todavía no haría falta, se puede sentar con su orinal y después lo cambiamos, para que lo vaya asociando, para que vaya asociando el pis a la situación de estar sentado en el orinal, ¿vale? Y hay que intentar pasar unos cuantos minutos. Que no suponga un trauma, que no sea un enfado. Aquí podéis contarle el cuento que hayáis comprado o le podéis poner la tablet con el cuento en internet o le podemos poner algunos dibujitos. ¿Qué es lo importante en este momento? Que el niño pueda estar sentado a gusto y que cuando empecemos a hacer el entrenamiento, pues que el niño no vea como una situación extraña estar sentado en el orinal. ¿Vale? Llega un momento en el que ya nos hemos familiarizado, en el que sí que vamos a quitar el orinal, ¿vale? Entonces, el niño se va a sentar, ¿vale? Y en principio va a haber un momento donde cuando tú veas que se está haciendo pis, tú lo vas a llevar, ¿no? Y va a haber un momento en el que le va a salir un poquito de pis y él va a ir asociando esto de forma automática, ¿vale? Entonces tú vas a ir viendo que se va familiarizando y de forma natural él va a ir haciendo esa asociación. Con lo cual va a llegar un día en el que va a haber aguantado y cuando tú llegas al orinal y lo sientas, pues por ejemplo en el aula o en casa, le quitas el pañal y él ya va a hacer pis en el orinal. Esto es lo que suele ocurrir de forma habitual, ¿vale? ¿Cómo vamos a manejar si hay accidentes, ¿no? Si ya empezamos a quitarle de vez en cuando el pañal a ratitos y resulta que empieza a haber accidentes. Pues de manera comprensiva. Lo que decimos, como mucho sobrecorregimos, es decir, entre los dos quitamos la ropa y la llevamos a la zona donde está la ropa sucia. No hacemos comentarios que juzguen. Solamente cuando sí que lo haga dentro, entonces vamos a premiarle. Cuando lo hace dentro, le vamos a decir muy bien, eres un mayor, lo que sea. Incluso se le puede dar algún premio, bueno, nosotros en los primeros pisos hacemos fiestas, ¿no? De hecho, llevamos el pis por las salas, hacemos una foto, se lo mandamos a mamá, ¿no? Y esa fiesta es la que refuerza que el próximo día le vuelva a apetecer. ¿Qué ocurre cuando no lo consigue? Porque hemos empezado a hacer esto y no lo consigue. No, pasa periodos secos, ya le hemos quitado el pañal, pero todavía tiene muchos escapes, ¿no? Todavía se le escapa, pues entonces lo que vamos a intentar en este momento es dejar un periodo de tiempo para que no sea algo traumático, ¿vale? Si vemos que pasadas unas semanas no está cogiéndolo, lo ideal, unas semanas o un mes, lo ideal es dejar pasar un tiempo y volver al mes, a los 2 o 3 meses, dicen algunos estudios, ¿vale? Si el niño ya tiene los 2 años y medio, 3 años, y haciéndolo así no funciona, entonces lo suyo es que pasemos al modelo 2. Y normalmente para ese modelo sí que os recomendamos que tengáis una supervisión, ¿vale? Que vayáis al pediatra, que vayáis al especialista y que ahí tengáis una supervisión. Vamos a ver un poco cómo sería el modelo 2. El modelo 2, que está basado en algunos métodos, como os digo, conductistas, sí que os anticipo que al principio da mucho miedo, pero no tiene... tenemos que estar bien organizadas, eso sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando iniciemos el método 2, normalmente no ha funcionado el método 1. Entonces, tenemos que estar seguras de que vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Que vamos a hacer una reprogramación, por así decirlo, de esa vejiga y es un poco el objetivo. El objetivo es que esta vejiga que no estaba preparada o que le estaba costando un poquito más, le vamos a enseñar con
con una serie de refuerzos normalmente sociales y emocionales, ¿no? Le vamos a enseñar qué es lo que queremos de ella, por así decirlo. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es programar muy bien, ahora vemos cómo hacemos, programar cómo y cuándo vamos a ir. ¿Para qué? Para que haya más posibilidades de éxito. Entonces, es importantísimo que tanto las maestras como los padres, como los abuelos, como todo el equipo que va a jugar, que va a formar parte de este cambio, esté entrenado, sepa más o menos qué es lo que tiene que hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso no vamos a poner el pañal. El pañal es un permiso, ¿no? Y esto era una de las dudas que surgía. Nos decía una mamá, es que en el colegio parece que sí que lo tiene controlado y conmigo solamente, y conmigo le tengo que poner el pañal, ¿vale? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que conmigo se lo hace en el pañal. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que esta mamá le ponía el pañal al niño. Entonces, cuando le ponía el pañal, el niño consideraba que eso era permiso para hacerse pipí. Otra mamá nos decía que el problema estaba en que el niño no estaba haciendo pis en el colegio, aunque no tenía pañal, y sin embargo se esperaba que ella se lo pusiera en casa. Claro, en realidad lo que está esperando el niño es a tener ese permiso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tener todas muy claro que no hay pañal. El pañal se va a retirar. A primera hora de la mañana, cuando el niño se despierta, retiramos el pañal. Y en este caso, incluso podemos darle más agua. Es recomendable darle más agua. ¿Para qué? Para que tenga más necesidad de ir al baño. Entonces, si a tú a un niño le das mucho agua y le quitas el permiso durante todo el día de hacerlo en el pañal, llega un momento que por rebosamiento va a querer hacer pis. Si tú lo estás poniendo de forma sistemática en el orinal, va a coincidir. Y si coincide, tú le vas a dar un premio, lo va a ver como algo natural y al final va a querer hacer pis en el orinal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que decimos, pañal fuera. Si hay que hacer transporte en el coche, con empapador. Si resulta que el niño se va de excursión, y esto os lo digo porque así nos pasamos todo el mes de julio, el niño va con empapador, ¿vale? Entonces, es importante que el niño sepa que va a ir a un lugar para hacer pipí, y en este caso ya no es el pañal, ¿vale? Al principio pueden retener un poquito, sobre todo los peques que tengan problemas sensoriales o que tengan autismo por una cuestión de inflexibilidad, puede ser que nos cueste, pero llega un momento que las ganas de hacer pis son tan grandes que al final, o bien en la ropa o bien en el orinal, va a terminar haciendo, ¿vale? Y va a ir viendo que que el pañal ya no es un permiso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer también? Por ejemplo, y hemos intentado con algunos peques, por ejemplo, quitamos el pañal, pero ponemos un pipi stop, ¿vale? Es un aparatito que pita cuando el niño, cuando se humedece, ¿no? Entonces, en ese caso lo que hace es que corta la micción y ahí podemos llevar al niño al baño corriendo, ¿vale? A veces tiene efecto, a veces lo corta, pero a veces lo sientas y no hace pis, ¿vale? Entonces habría que dejarlo un poquito más de tiempo, contarle una historia, ir intentando, ¿vale? Vamos a intentar, cuidado con los peques que son muy sensitivos, porque a veces que salpique les da miedo y entonces prefieren no hacer pis en el orinal. Tendremos que ver si tenemos que utilizar la taza del váter en este caso, con un adaptador, o si podemos, nosotros a veces lo que hacemos es que ponemos papel para que no salpique tanto, ¿vale? Así ellos además perciben que han hecho pis y el premio va asociado, ¿no?, a ese estímulo visual. De hecho, el premio me refiero cuando le dices que lo ha hecho muy bien y que es malo, ¿vale? Lo que decimos es que incrementamos la ingesta de líquidos a ser posible y vamos a ir cada 45 minutos, una hora al baño. De tal manera que va a haber un momento que va a coincidir que va a hacer pis, ¿vale? Al principio cuesta mucho, pero es que después es clic, ¿no? Que es un poco lo que os decía al principio de esta charla con esta mamá. La mayoría de los niños pasamos 2 o 3 días donde no damos una en el clavo y llega un momento en el que sí que lo hacen. Y entonces, como la fiesta es tan grande, como ellos se ven mayores, como el premio reforzamos, leemos el cuento, le decimos que ha ocurrido lo mismo que en el cuento, pues empiezan a darse cuenta de cuál es el espacio donde tenemos que hacer. Nosotros nos regañamos y durante las primeras semanas, 2 o 3 primeras semanas,
el niño todavía no sabe pedirlo, todavía no sabe dirigirse. Nosotros lo solemos asociar a la imagen de pis en el caso del autismo, para que llegue un momento en el que el niño, a base de coger la imagen de pis e ir al baño, llegue un momento en el que nos la pueda dar, ¿vale? Para que la vaya asociando y lo pueda pedir de forma autónoma. A veces también les enseñamos el gesto de pis, que es darse un toque aquí a la altura de la vejiga, y lo que vamos haciendo es esa asociación para que llegue un momento en que cuando el niño lo necesite pueda hacernos el gesto o pueda entregarnos el pictograma, o directamente lo pueda hacer el autónomo, ¿vale? La idea es que si esto se empieza a repetir, si empezamos a tener éxito, va a llegar un momento en el que vamos a poder ir espaciando el tiempo, ¿vale? Entonces, una vez que empiezan a hacer pipí en el baño y que tienes a lo mejor 3 o 4 casos de éxito en un día, entonces ya puedes ir espaciando el tiempo. Y esto suele ocurrir a partir del tercer, cuarto día. Estoy dando datos que dependen absolutamente de cada niño. Hay con niños que hemos tardado un mes entero o 5 semanas en conseguirlos. Y hay niños que ha sido cuestión de 2 días, han caído y nunca más han hecho pis. Ha habido niños que una vez que lo han conseguido, el nocturno lo han conseguido de forma automática. Y ha habido otros que el nocturno lo han conseguido años después, ¿vale? Entonces, esto que os estoy diciendo va a depender mucho de vuestro peque. Pero lo habitual es que una vez que empiezan a tener, a los 2 o 3 días, empezamos a tener éxito y empiezan a hacer pipí dentro, vamos a poder ir espaciándolo, ¿vale? Cada 15 minutos, media hora, vamos viendo poco a poco. Porque el niño ya debería tener cierta capacidad de retener, ¿vale? Bueno. ¿Y qué ocurre por la noche? Bueno, por la noche os voy a presentar 2 modelos. El que nosotros hemos utilizado y el que no hemos utilizado. Pero, bueno, luego, como lo recoge la literatura, os lo presento también. A mí me parece un poco demasiado agresivo y ya os digo que no lo hemos utilizado. Por las noches, lo que hay muchas veces que las pautas serían más o menos las mismas, ¿no? O sea, sería, en principio, lo ideal sería quitar el pañal, pero hay veces, y ahora veréis, que no tenemos por qué hacerlo, ¿vale? En el caso de que haya, de que se cometan errores, pues como mucho que nos ayude a quitar las sábanas, pero tiene que ser rápido para no interferir, en el sueño, ¿vale? Y en principio las mismas pautas que para el niño. Y como os digo, hay niños que lo consiguen prácticamente de forma simultánea y hay niños que tardan un poquito, ¿vale? Se puede utilizar economía de fichas al despertar, por ejemplo, si no han mojado el pañal, podemos utilizar la economía de fichas y esto ha funcionado con bastantes peques. Pero suelen ser peques que ya tienen muy asimilado el control diurno, ¿vale? Y después se pueden utilizar estrategias de condicionamiento. Por ejemplo, poner el pipí stop o una alarma. Hay veces que lo intentamos solo con el pipí stop. Entonces, en el momento que el niño se empieza a hacer pipí, suena y entonces se levanta y tiene que hacer pis, ¿vale? Pero ahora vamos a ver un poco cómo haríamos con la alarma. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el método 1? En este caso lo que vamos a intentar es que no ingiera líquidos mucho antes de ir a la cama, ¿vale? ¿Para qué? Para que detectar en qué momento el niño se puede estar empezando a hacer pis, que la mayoría de los mamás lo sabéis y si no lo tendréis que investigar, pero sabréis más o menos que sobre las 4 o las 5 de la mañana es el momento donde se están haciendo pis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 1 hora antes de que se duerman no les vamos a dar agua, para que tengan menos ganas de hacerlo y podamos llegar a esa hora sin que tengan escapes. Como seguridad, yo os propondría que si sabéis que más o menos se lo está haciendo sobre las 5, 5 y media, pues le levantéis a las 4 y media, un poquito. Entonces le vais a levantar y medio dormido, si podéis dejáis el orinar cerquita, ¿vale? Lo ponéis a hacer pis, le ponéis a hacer pis. Ya os digo que aquí tenéis que ver vosotras si le ponéis o no el pañal, perdón. Si le ponéis y le quitáis el pañal. La idea, en principio, si creéis que está preparado, es que quitéis el pañal, ¿vale? Para que psicológicamente él ya piense que no tiene ese permiso. Le avisáis, le contáis el cuento, le decís que esta noche y le levantáis media horita antes. Había una mamá que me preguntaba, es que yo hago colecho, me la estoy jugando. Bueno, pues te la estás jugando, le puedes dejar el pañal. Le puedes dejar el pañal, le levantas y entonces cuando tú ya lleves una semana que le estás levantando a esa hora, hace pipí y después vas revisando cada hora, hora y media, que es lo que os he puesto,
en principio podríamos ir alargándolo, podríamos irnos media hora más adelante para levantarlo, ¿vale? Estamos reeducando a esta vejiga y el niño va a ir un poco interiorizando esta rutina de hacer pipí para ir distanciando el tiempo en el que tarda en hacérselo. Es importante que sepáis que el control nocturno es mucho más tardío. Entonces, yo esto no me pondría a hacerlo a los 3 años. Yo me pondría a hacerlo si a lo mejor a los 4 y medio, 5 años, el niño todavía sigue teniendo escapes con mucha frecuencia. Pero si a los 3 años y medio, vuestros hijos todavía se están haciendo en la cama, utilizad el pañal por la noche, no hay ningún problema, ¿vale? Y si llegan los 4, 4 y medio y os preocupa y queréis hacer una reeducación, pues esto, detectáis en qué hora, dejáis de darle agua, detectáis en qué hora y le levantáis un poquito antes. Hacéis pis, medio dormido, y lo volvéis a meter en la cama. Y después, cada hora, hora y media, vais comprobando que no se ha hecho pis. Si se ha hecho pis, habría que sobrecorregir. Importante, también utilizamos a veces el pipi stop, por lo que os digo, porque suena, se despierta el niño y entonces corta la mezcla. Porque muchas veces esto ocurre porque los niños tienen un sueño profundo y esto, pues bueno, es maravilloso, ¿no? Que nuestros niños duerman bien, además lo necesitan. Y en el caso muchas veces de personas con autismo que están desregulados y que no tienen sueño, pues yo, por ejemplo, este tipo de métodos los veo un poco inviables, porque niños que tienes como prioridad que estén regulados, no puedes andar levantándolos cada media. O cada, bueno, ya veremos, en el método 2 es cada hora o así, cada 3/4 de hora o cada hora, pues a mí me parece que esto es inviable. En principio, sí que es verdad que estos métodos han demostrado mucha eficacia, o sea, que es algo que se haría durante poquitas semanas y son bastante eficaces porque son condicionamientos como muy agresivos, o sea, sí, en el sentido de que son muy metódicos, ¿no? Pero en principio, si un niño tiene problemas de sueño, yo creo que esa sería un poco la prioridad. También tened en cuenta que mientras los niños no tienen el control de esfínteres, muchas veces lo que les levanta es que se hacen pis, con lo cual a veces también nos tenemos que plantear si podemos hacer una reeducación de este tipo. Yo, lo que os decía, nosotros el que hemos probado es el método 1, este que os estoy contando, ¿vale? Dejamos de beber, levantamos media hora antes y después vamos comprobando si se mantiene seco, ¿vale? El siguiente método yo os lo voy a exponer, pero realmente no lo hemos utilizado. Y lo que os digo, si un peque le está levantando y está rompiendo su sueño a hacerse pis, porque muchos de nuestros peques son sensitivos, pues a lo mejor sí que es un buen momento para hacerlo, ¿vale? Después de 7 noches consecutivas seco, vamos a ir retrasando media hora el levantar al peque. Y este es el método 2 que os decía, ¿no? Sería muy similar al que hemos expuesto como método 2 en el del día. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una gran ingesta de líquidos antes de irse a dormir, es al revés, porque lo que queremos es, este método lo que pretende es que el niño tenga muchas posibilidades de tener éxito, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando el niño se acuesta, lo voy a levantar a lo mejor a la hora y media o a las 2 horas y lo voy a poner a hacer pis. Si hace pis, le voy a elogiar y voy a volver a darle líquido para ver si vuelve otra vez a hacer pis. Y eso, una vez que empieza a tener éxito, lo voy a ir alargando 15 minutos, una vez que pasan 2 o 3 días o 4, que él lo está haciendo de forma adecuada, ¿vale? Son protocolos muy severos donde hay que levantar varias veces a los niños por la noche, pero han demostrado mucha eficacia incluso en personas adultas y en niños con discapacidades muy severas, ¿vale? Entonces son métodos muy efectivos, pero es verdad que un poco traumáticos, en el sentido de que hay que dedicarle muchas horas, mucho tiempo, hay que entrenar a los papás y hay que despertar al niño muchas veces por la noche. Vale. Cuando hay dificultades en el desarrollo, cuando hay discapacidad, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que pueden interferir muchos otros factores, ¿vale? Por ejemplo, retrasos en la comunicación. Va a haber niños que a lo mejor son capaces de hacer el control de esfínteres si está pautado, pero que les va a costar pedírnoslo.
asociar siempre la imagen y el gesto de tal manera que llegue un momento que podamos hacer un entrenamiento en sombra para que el niño pueda acercarnos el pictograma y pedirlo, ¿vale? Esto ya lo tenéis que consultar con los terapeutas. Cuando hay dificultades de procesamiento sensorial, pues tenéis que tener mucho cuidado de no subir a un niño a una taza que está muy alta y en la que se siente inseguro. Tenéis que tener cuidado de que no le salpique. Entonces, lo que os digo, a veces ponemos papel, a veces hay que tener cuidado porque con las heces, ¿no? Para ellos es como muy violento, ¿no? Muy traumático y a veces prefieren retenerlas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y tenéis que consultarlo con los profesionales, ¿vale? A veces ocurre que sentarles en el baño empieza a ser un problema porque son niños que a lo mejor necesitan mucho movimiento y no quieren, entonces a veces hay como esa reactividad al entrenamiento, no pasa nada, dejamos pasar un tiempo y empezamos desde cero y lo vamos haciendo de forma progresiva. Bueno, dificultades para imitar, esto tendría que ver con comunicar un poco las necesidades para la planificación, cuando la planificación motora está comprometida, por ejemplo, para el control de esfínteres y desplazarse a los espacios, y la inflexibilidad y preferencia por rutinas, pues un poco lo que hemos dicho. Muchos de nuestros peques no es que no tengan la capacidad para utilizar el orinal o el baño, sino que como llevan durante 2 años y medio o 3 años haciéndolo de una manera, les cuesta mucho cambiar el chip. La mayoría, una vez que somos capaces de explicárselo y de organizarlo, lo suelen preferir, ¿vale? Porque muchos de los peques que tienen inflexibilidad, pues también tienen problemas sensoriales y normalmente empieza a dejar de gustarles estar mojados cuando se dan cuenta que pueden estar secos. Vale, los resultados, pues que sepáis que esto os hablo de nuestra experiencia, pero la mayoría de los niños con los que trabajamos, a lo mejor niños con parálisis cerebral y discapacidad intelectual severa, pues es verdad que es complicado, pero nosotros el 95-98% de nuestros peques han conseguido el control de esfínteres desde que se empieza a trabajar a un mes vista. Y es verdad que hay algunos otros donde hay que seguir trabajándolo durante un año, ¿no? Hace poco un papá sobre su hija me decía que ya por fin, ¿no? Después de haberlo empezado a trabajar en verano y que más o menos lo adquiriera, ya había empezado a dejar de tener escapes, ¿vale? Había tenido, durante este periodo había tenido escapes y ahora estaban un poco con la caca, en fin, estaban ahí. Entonces, es verdad que hay veces que se alarga un poquito, pero la mayoría de los peques lo consiguen, ¿vale? Y aquí os pongo algunas de las estrategias que utilizamos con algunos de nuestros niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, este era un caso de inflexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces le explicamos que Dani tiene que hacerlo en el váter y le pusimos una historia social. Mi compañera Nuria le hizo una historia social donde le decía cómo se tenía que hacer, dónde tenía que estar la caca, ¿no? Que no se podía jugar con la caca, que esto hay veces que también hay que hacerlo, ¿no? Y a partir de aquí, pues Daniel lo empezó a hacer. Vale, y si después de esto no funciona, pues tendremos que valorar dificultades orgánicas a nivel emocional o de maduración personal. Y para esto, pues necesitaréis consultar con los profesionales de referencia, ¿vale? Hay muchos problemas que pueden interferir en esto y todo esto lo tenéis, todos estos que os pongo aquí, ¿no? La neuresis, encopresis, todo esto son dificultades que ya tendrían un diagnóstico y que necesitarían ese abordaje más profesional, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, el control de esfínteres, incluso con el método 2, ¿no? el diurno, pues muchas veces lo que hacemos es empezar dando pautas a los papás muy claras y ellos lo hacen. ¿Vale? No hace falta que sea un profesional, es relativamente sencillo que lo consigan. Si esto no está funcionando, entonces ya sí que necesitamos intervenir, ¿vale? Y algunas de las razones pues son estas, ¿no? Que os pongo aquí. ¿Qué pasa si sucede esto? Pues que dentro de unos días, después del desconfinamiento, pues tendremos que hablar a ver dónde se puede estar rompiendo, ¿no? esta tarea tan importante que es adquirir el control de esfínter. Y nada, animaros, porque todavía nos quedan unos meses de confinamiento y es un gran momento para que os animéis, nos llaméis y veáis un poco cómo lo queréis hacer. Hay estudios, podéis consultar la literatura, pero básicamente
La metodología es la que hemos estado viendo durante esta charla. Y de verdad que es muy efectivo, y si creéis en ello, vuestros niños llega un momento, ¿no? Suele ser 2 o 3 días después de la desesperación, de tener que hacer 5 o 6 cambios diarios de ropa, pero de verdad que funciona y que lo consiguen. Así que nada, animaros, y quien no lo haya intentado y quiera ponerse manos a la obra, pues que nos escriba y le echamos una mano. Un abrazo y nos vemos en unos días.